Hola, queridos alumnos. Estoy una vez más aquí queriendo compartir con ustedes una clase más del contenido de nuestra materia Experiencia y Prácticas Profesionales 2, la unidad 4 que nos hace referencia al análisis y el diagnóstico. Antes que nada, recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando, ¿verdad? La evaluación, los procesos y también los informes, cómo llevarlo y cómo elaborar el informe. Bien, hablemos del análisis de los datos obtenidos. Es importante recordar que en esto existen tres tipos de predicciones que han de ser examinadas durante la recogida de la información que vamos a realizar a lo largo de la evaluación. Entonces, una de las primeras es si tras el tratamiento se han producido cambios de la conducta problema, es importante delimitarlo, ¿verdad? También, si tras el tratamiento ha habido cambios significativos en las variables relevantes funcionalmente relacionadas con las conductas problemas. También el análisis se realiza si tras el contenido aparecen otras circunstancias no deseadas imputables al tratamiento. Entonces, los dos primeros que citamos, se examinan a través de análisis que nos permiten establecer diferencias entre medidas antes, durante y después del tratamiento. Mientras que la tercera predicción se refiere a otros exámenes en los que se trate de sondear comportamientos concurrentes o posteriores al tratamiento. Luego tenemos el síntesis de los datos obtenidos, donde para la recogida de la información es importante recalcar que a su vez, terminado el tratamiento, se trata de proceder a una nueva recogida de información sobre las conductas problemas con el fin de comprobar si se han alcanzado las metas o criterios propuestos. También las variables independientes presentes en las hipótesis interventivas formuladas. En su caso, cuando se han procedido a una evaluación continua o de medias repetitivas, datos relativos a la administración del tratamiento. También la indagación sobre si se han producido otros cambios imputables al tratamiento, ya sean positivos o negativos. El procedimiento científico y sus variantes. Nosotros sabemos que tenemos tres que intervienen para este procedimiento. El primero es el sujeto o el cliente, luego viene la demanda de cambio y el psicólogo, que es el profesional, ¿verdad? Bien, vamos a hablar primero de la demanda. Si nosotros hablamos de la demanda, tenemos etapas que debemos de ir quemando dentro de ese proceso. Y la primera es la recogida de información. Entonces, a través de eso vamos a tener una formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Por ende, nuevamente nosotros tenemos que ir recogiendo más informaciones para que podamos encontrar nuevas hipótesis. Luego tenemos la contrastación, administración de test y otras técnicas de evaluación para que podamos nosotros nuevamente formular otras hipótesis. Es decir, son más o menos en 3 sesiones que nosotros todavía vamos a ir formulando nuestras hipótesis. Luego, la comunicación de resultados sería el informe propiamente dicho. Sabemos que en esto nosotros vamos a encontrar las operaciones aplicadas, el diagnóstico, la orientación,
la selección en su caso, si lo hacemos en el ámbito laboral. Y también eso es por el lado del sujeto, ¿verdad? Y por el lado del psicólogo, lo que nosotros hacemos, eso son las operaciones básicas. Describimos, clasificamos y predecimos. Antes de eso, en el segundo factor, ¿verdad? O en la segunda fase que estamos hablando de la demanda, también del lado del psicólogo hacemos nosotros la cuantificación, vemos cuántas veces se repite ciertos tipos de conductas y si hay una semejanza a lo anterior o al motivo de consulta, también la asociación predictiva. Debemos de asociar a ciertos hechos que se van dando, ¿verdad? Y la asociación funcional, en función a lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Bien, luego vamos nuevamente a lo que va a ser los resultados y el informe que ya estuvimos hablando. Vamos a irnos a la siguiente fase, que es la fase 5, al plan de tratamiento y de su valoración. En esto es importante recordar que nosotros tenemos la formulación de un modelo de asistencia, ¿verdad? Selección y puede ser o modificación, ¿verdad? Sabemos nosotros que tenemos nuestros manuales donde debemos nosotros ceñirnos, ¿verdad? Para que podamos valorar. También los resultados de los test debemos de ir midiendo y controlando a ver si hay dentro de esa valoración, nosotros debemos de contrarrestar los resultados. Bien, y de ahí nosotros debemos de entender también que debemos de tener un diseño de valoración para que podamos nosotros ir elaborando esos informes a nivel oral. Luego tenemos el tratamiento, diseño y administración, ¿verdad? La evaluación continua, donde hay otras valoraciones y seguimiento, que nuevamente nos lleva a nosotros al plan de tratamiento, donde vamos a ir nosotros evaluando, diseñando y administrar otros tipos de técnicas. Y en la valoración y seguimiento es importante recordar por parte del sujeto, las operaciones aplicadas en la intervención y cambio, debe haber valoración y seguimiento. Y dentro de lo que va a ser del área del profesional, la operación básica debe de ser el control, la verificación experimental y el seguimiento. Bien. El plan de contrastación entre los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas y los sistemas clasificatorios tenemos tres, que son las subbases que se integran en la fase de contrastación del proceso descriptivo predictivo de evaluación. Y el primero es la preparación y planificación de los instrumentos que nosotros debemos de utilizar. Entonces, a la hora de verificar las hipótesis que ya estuvimos viendo, el procedimiento a seguir será el siguiente: elegir los test y las técnicas a ser utilizadas. Dentro de estos test y técnicas sabemos nosotros que hay otros subinstrumentos que debemos utilizar, como los registros, las tareas que debe de llevar el paciente dentro de lo que va a ser su ámbito sistémico, ¿verdad? O sea, afuera, en su casa, donde ellos están más tiempo. Y la segunda subfase es la administración de los test y técnicas seleccionados a través de los procedimientos establecidos. Estas técnicas son escogidas y deben de ser aplicadas a través de una metodología prevista, específicamente al caso, ¿verdad? O sea, el caso o bien la dificultad que padece la persona. Pero para algunos, los test tienen que cumplirse rigurosamente
porque las condiciones de estándar que aparecen en los manuales correspondientes, sabemos que en esto nosotros tenemos, en estos manuales nosotros que utilizamos nosotros, son estándares y en ellos nosotros encontramos los resultados. En todo ello influirán decisivamente los conocimientos, habilidades y experiencias del evaluador. O sea, nuestras experiencias debemos de nosotros aplicar en el contexto. Respecto a esos instrumentos, posteriormente, una vez realizada la aplicación y comprobada la calidad de los datos obtenidos, estos habrán de ser debidamente ponderados y, en algunos casos, convertidos en puntuaciones normalizadas. Bien, luego tenemos nosotros, por último, la última subfase, es el análisis de los resultados en orden a la comprobación de las hipótesis. En esto, por ejemplo, el análisis del conjunto de estos datos precedentes de los distintos instrumentos que ya aplicamos, tanto a niveles cuantitativos como cualitativos, nos permite comprobar si los supuestos han sido contrastados o no. Como en todo proceso científico, en el caso de no contrastación, habrá de volverse a la fase 2, ¿verdad? Que nosotros vimos, que es la administración nuevamente de los test y técnicas relacionados para que podamos nosotros encontrar un resultado válido, ¿verdad? Entonces, importante entender que cuando las hipótesis han sido contrastadas, debemos de nuevamente examinar sus repercusiones sobre los objetivos, tanto científicos como aplicados del caso que nos ocupa a nosotros. Una vez que nosotros analizamos los resultados de los test y las técnicas administradas nuevamente, a la luz de las hipótesis que nosotros vamos elaborando o ante la no contrastación de supuestos planteados a nuevas hipótesis, nosotros podemos pasar a la integración de todos los resultados y comunicarlos al cliente o al sujeto. La comunicación de los resultados, el informe oral o escrito, en este proceso, en sus dos versiones descriptiva predictiva e interventiva valorativa, en evaluación psicológica termina con la comunicación oral y o escrita de los resultados que nosotros vamos adquiriendo. Y también se dará además respuesta a la demanda del cliente sujeto y a los objetivos de la evaluación, diagnóstico, descripción, orientación, selección o tratamiento, o recomendación de tratamientos. Y en el caso del proceso valorativo interventivo, se expondrán también la valoración de los tratamientos aplicados. Existen diversidad de opiniones sobre si primero debe darse una información oral o al sujeto o al cliente y posteriormente plasmarla en un informe escrito. O por el contrario, si el informe es escrito, debe preceder al oral con el fin de que sea discutido con el sujeto y el cliente, y sabemos si es en su caso menor, tiene que ser con el tutor o encargado, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender dentro de lo que va a ser el informe, nosotros tenemos los criterios de valoración en el manual de los trastornos psicológicos. Nosotros hablamos en este caso específico del DSM-5 y del CIE-10. El diagnóstico sabemos que es el proceso de identificar una enfermedad por sus signos y síntomas, pero también es la decisión a la que llega en este proceso. En general, hay dos modelos diferentes que permiten hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad a saber. Entonces, es bien sabido que hay síntomas y etiologías, ¿verdad? Y los síntomas somáticos se diagnostica la enfermedad con base a los síntomas. Y lo etiológico se hace el diagnóstico basado en la causa de la enfermedad. Para llegar a un diagnóstico teológico, solo es posible en aquellas condiciones en que se establece de manera inequívoca
la relación entre una causa y un efecto, como ocurre con las enfermedades infecciosas o las cromosómicas, por citar dos ejemplos. En el caso de los trastornos mentales, solo en algunos casos es posible establecer esa relación. Así, por ejemplo, es factible que los pacientes con trastornos por estrés postraumático o en el deterioro cognitivo grave por su HIV o debido a enfermedades del Alzheimer. Bien, la utilización de estos manuales de trastornos psicológicos se basan específicamente en la gravedad de los síntomas y signos evaluables a través de técnicas e instrumentos confiables. También reunir criterios de 4 o más para el encuadro o determinar las características que son relevantes según el caso. El proceso psicodiagnóstico. Primero, antes, nosotros debemos saber el significado del diagnóstico clínico, que es un proceso de análisis y síntesis que conjuga los componentes estructurales y psicodinámicos de la personalidad para culminar con el establecimiento de la nosología diagnóstica y el pronóstico de las sugerencias pertinentes del caso. Bien, hay etapas que es importante que nosotros reconozcamos. Claro, preciso y conciso, ¿sí? El contacto inicial, también la entrevista inicial y por último es importante que hay distintas evaluaciones y en las distintas áreas a evaluar la confección de la batería del test a aplicar a un sujeto. También la aplicación de la evaluación, administración de test y otras herramientas diagnósticas. Y por último, el cierre y la devolución de la información. Bien, sabemos nosotros que dentro de todo lo que hacemos eso debemos analizar los resultados y también la confección y entrega del informe psicológico dirigido al solicitante. Bueno, acá vemos donde nos pregunta qué es un informe psicodiagnóstico. Es un informe escrito que expone verbalmente los resultados de un proceso de psicodiagnóstico y que generalmente va dirigido al solicitante del mismo. Médico especialista, tratante psicológico, tratante encargado de selección personal o en una empresa, profesor, jefe, etcétera, en el cual incluyen datos. Ya sabemos nosotros el informe lo que tiene que ir componiendo. El psicodiagnóstico en el ámbito clínico es un campo de aplicación particular para el diagnóstico que posee una finalidad específica. Bien, y las técnicas que nosotros utilizamos son las baterías, donde debemos incluir siempre lo que es lo que evalúa la personalidad y dentro de lo que nosotros conocemos las técnicas proyectivas gráficas, como el HTP, el test de dibujo en la casa persona y humana, y el test de Bender, también el test de Bartek, es importantísimo. Luego tenemos en el ámbito laboral el test de las relaciones objetales de Philipson y el TRO, ¿sí? Bueno, hasta acá quería compartir un poquitito con ustedes este contenido de la unidad. Les estoy enviando un material donde ustedes van a ir plasmando un poquitito, ¿verdad? Sus sapiencias a través de los trastornos psicológicos que nosotros tenemos para que podamos ir hilando un poquitito hasta llegar a nuestro plan de tratamiento para cada tipo de esa dificultad o de ese trastorno que yo expuse en la tarea. Desde ya nos vemos, hablamos la próxima clase.